La idea sería ver hoy lo que corresponde a inventarios con faltantes planeados, ¿sí? ¿Recuerdan en qué situaciones se podía dar ese caso? De que sea, digamos, preferible o que sea conveniente bajo ciertos parámetros particulares el poder tener faltantes en los inventarios. Cuando el precio por unidad y el costo de mantenimiento Cuando es el muy valor elevado. del producto que estamos ofreciendo, el valor que se le asigna, el público le asigna es bastante alto. Exacto, o sea, cuando se tiene un costo por unidad muy elevado y además se tiene que dar también que el cliente esté dispuesto a esperar, ¿sí? También, bueno, dadas esas dos condiciones, según sea el caso y según sean, digamos, los tiempos de espera, va a ser conveniente, como ya vamos a ver en los ejercicios de la práctica, donde hay a veces cuestiones que son como contraintuitivas. Es decir, por ahí uno dice, tenemos un cierto modelo que nos va a dar un costo, y yo creería que si se cambian algunos de los parámetros, no sería tan conveniente como en el primer caso, pero vamos a ver cómo sí se van a ir reduciendo esos costos, ¿sí? Ya saben que tenían como tarea, o hay como una tarea pendiente, en donde ustedes van a tener que hacer un cuadro comparativo, o lo que la ingeniera llamaba un portfolio, en donde se van a ir resumiendo cuáles son las características del EOQ clásico y cuál de esas características se cambia o se altera para pasar de un modelo a otro, es decir, a uno de producción, o sea, el lote de producción, el inventario con faltantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay unos enunciados en el práctico, en esta segunda parte, que es donde ya terminan los casos de demanda con tasa fija o determinística, y la tercera parte, que la vamos a ver en el encuentro que viene, ya trabaja con algunos conceptos de demanda probabilística, ¿sí? Vamos a tener el de periodo único y toda una serie de casos en donde ya la demanda no es un dato determinable o fijo, sino que va a depender, digamos, de ciertas circunstancias. Van a ser modelos que están mucho más cerca de la realidad, porque, digamos, esta incertidumbre del día a día es como natural, son muy particulares estos casos, digamos, ideales o teóricos, en donde uno puede conocer en forma exacta o puede hacer una apreciación muy cercana de lo que es la demanda eh, fija, ¿verdad? O a una tasa constante. Bueno, para hacer, de nuevo, un repaso con respecto a las recomendaciones, que era lo que habíamos dicho que teníamos que hacer en cuanto se trabaja con una serie o una secuencia de ecuaciones, en donde seguramente hay una relación de dependencia de algunas ecuaciones que utilizan otras. ¿Qué era lo que nos convenía hacer? Ya les voy a compartir acá para que lo podamos ver mejor en un segundo. Lo que habíamos dicho es que todas estas relaciones que se pueden expresar con ecuaciones son muy, digamos, factibles de poder representarse en hojas de cálculo. O sea, lo conveniente sería, al menos al ejemplo del libro, seguirlo en el orden en el que se van presentando los términos, digamos, la descripción, la unidad de medida, etcétera, y poder hacer esos cálculos como para razonarlos. Ya saben que en un principio no es necesario, aunque podría ser, digamos, ventajoso, tener todas las fórmulas en la cabeza. Si uno sabe qué es lo que significa cada término, qué es lo que expresa y, por ejemplo, qué lugar es el que utiliza o ocupa en la ecuación. Si es, por ejemplo, un denominador, ¿cómo podrá cambiar la situación cuando ese valor o el parámetro cambie, haciéndose más grande o más pequeño, y si eso se tiene que hacer dentro de ciertos rangos? ¿Sí? Entonces, para cada uno de esos términos que responden o que forman parte de cada una de esas ecuaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Destinar una celda en, en la hoja de cálculo y ver si se trata de un dato de entrada, es decir, como una especie de término, digamos, independiente que hay que proveerle al sistema como valor del parámetro,
y a partir de ahí cuáles son los otros valores que se van a calcular, ¿sí? También lo que se les había recomendado es que bajen el archivo zip donde están todos los archivos, digamos, de las planillas de cálculo de la Anderson, para que las puedan trabajar directamente. No vendría mal, al menos, hacer un ejemplo, que es el ejemplo que da de modelo el libro, como para poder hacer esa práctica de, llegado el caso, cuando ya vayamos avanzando y vayamos integrando los temas, de tener ustedes que tipear la fórmula en las celdas y ver el orden en el que se tienen que proveer esos datos, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas alternativas sería la que tendríamos que utilizar? Bueno, es esta, la que se llama Shortage. Entonces yo voy a hacer acá copiar, vamos a ir para acá y la pegamos. ¿Está? Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, inventario con faltantes. Lo que se puede hacer, yo ahora lo voy a trabajar en el Excel de escritorio porque me ocupa un poquito menos de memoria, porque bueno, hemos visto que se cortaba muchísimo si es que tenía varias pestañas abiertas en el navegador, así que bueno, me avisan si es que se corta el audio, o bueno, de todas formas después, como les digo, se puede hacer un repaso, lo puedo hacer de nuevo, aparte, para que lo tengan ahí como de referencia, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los datos que aparecen acá? Los clásicos, o sea, ¿cuáles son esos valores que hay que poder determinar de forma exacta o aproximada para poder avanzar en los modelos de inventario? ¿Qué era lo que se tenía que conocer? El tamaño del lote. Bueno, ese sería un resultado. Lo que tendríamos que conocer es, o Bien. poder determinar de forma aproximada, el valor de la demanda, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Cuáles costos se tendrían que El conocer? costo de Que mantenimiento forman parte? anual. Mantener y el de ordenar. El costo de ordenar, el costo de retener, o sea, se tienen que hacer estimaciones. Esas estimaciones no siempre son datos directos, entonces como siempre estamos trabajando a lo mejor con ejemplos adaptados, es como un dato que ya está a la mano, o sea, ya está disponible. No siempre va a ser así. Puede ser un tema, no exclusivamente, digamos, en sí mismo para lo que futuro sería el trabajo de campo, pero quizás si a alguien, digamos, le interesa y se ve la integración con el resto de los temas, si se puede, por esta, digamos, cuestión de ver cuándo se va a poder volver a la clase presencial y ustedes pudieran hacer esta investigación e indagación en el medio, ver qué información se les da y cómo poder hacer una estimación aproximada de los valores que se necesitan. ¿Está? Bueno, veamos. Tenemos por acá el ejemplo. Déjenme que cierre algunas pestañas acá. Acá. Bueno, ¿qué es lo que dice este práctico en la segunda parte? Tengan presente en todo momento esto, porque de a poco va, digamos, acumulándose, si se quiere, los temas una vez que se van integrando, pero si tienen ya una forma sistemática de organizar la información o las ecuaciones a medida que se van presentando, va a ser, digamos, una ventaja a futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a pedir acá? El primer enunciado o la primera situación. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, ir identificando, ¿verdad?, cuáles son los parámetros. A ver, pongamos esto por acá. Entonces dice, bueno, un local de venta de celulares registra una demanda que se puede considerar constante para un cierto modelo de gama media, en 10 unidades por mes. Entonces, con ese dato, ¿qué es lo que se podría determinar? ¿Cuál será entonces la demanda anual si se considera constante una demanda de 10 unidades mensuales? 120 anual. Serían 120 unidades anuales, ¿verdad? El costo por ordenar se estima en 1.500. Acá, bueno, pueden hacer de cuenta, digamos, salvando por ahí, obviamente, las distancias con una situación real, que están, por alguna razón, trayéndolos o de muy lejos
o están pagando algún tipo de sellado o de permiso, etcétera, pero bueno, el valor se estima que es 1.500 pesos todo ese trámite cada vez que se libera una orden, ¿sí? El costo de retener esa unidad en el inventario durante ese año se calcula en una tasa del 20% de su valor, es decir, el 20% de cuál valor del costo unitario de cada celular, ¿sí? Una vez que esa orden se emite, puede ser cumplida en 14 días. Cada celular se adquiere a 20.000 pesos. Y un estudio determina que el costo de un pedido en espera es el 10% el precio de adquisición, es decir, que en cuánto se va a valorar el hacer ese pedido durante el tiempo de espera. Si es el 10% de lo que cuesta adquirirlo, es decir, 2.000 pesos. 2.000, ¿verdad? Entonces el local, bueno, lo típico, trabaja de lunes a viernes, estas 50 semanas por año que nos dan los 250 días que se toman como estándar, ¿sí? Dice, en estas condiciones diseñe un modelo de inventario que una vez resuelto permita responder a las siguientes inquietudes de la gerencia, ¿sí? Ya saben que siempre que se obtienen los resultados, uno emite un informe o brinda información sintética a la gerencia. Entonces acá, si uno lo leyera, digamos, por primera vez o no ha visto todavía la temática de inventario, va a decir, bueno, ¿cuál es la cantidad óptima de pedido? ¿De qué se tratará eso? Bueno, ahora aplicando, digamos, los parámetros de entrada a la planilla de cálculo, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Esto es lo que, bueno, generalmente se hace, digamos, en el modo presencial. Ustedes tienen una máquina por equipo y cada equipo va trabajando, se interpreta, digamos, el problema, van haciendo la carga y después se ponen en común los resultados, ¿sí? Después se puede hacer la traducción de los términos, pero acá, ¿qué pondríamos en donde dice demanda anual para los valores que tenemos ahora? 120. Acuérdense que teníamos 120 era 10 unidades por mes de demanda que se consideraba constante en el año. 120. Entonces acá la demanda anual la vamos a considerar como de 120 unidades, ¿sí? El costo de ordenar, que era alto, ¿qué valor tenía? 1.500. 1.500. Sí. Espera, déjenme que vuelva acá. 1.500, ¿sí? Sí. ¿Qué otro parámetro se podía identificar acá? El costo de retener Mantener es 4.000. es, bueno, acá está puesto, ¿se acuerdan? Como porcentaje, entonces se lo deja en el valor 20. El costo por unidad es 20.000. 20.000, o sea, era una de las condiciones, digamos que el costo por unidad tendría que ser elevado, es, digamos, lo deseable, junto con la condición de que el cliente esté dispuesto a esperar, ¿sí? Los días que se trabajan por año y que una vez que la orden se libera, va a demorar ¿cuántos días para cumplirse? 14 días. Entonces acá vamos a poner el número 14, ¿sí? Entonces, ¿qué información es la que nos está brindando esta sección de los resultados? Ya nos da la cantidad óptima de pedido. Ajá. ¿Y qué es lo que se puede, digamos, notar en estos valores que son, o sea, cómo lo interpretarían? ¿Cómo haríamos una primera interpretación de esto? Que la cantidad óptima de pedidos son 110 equipos. Ajá. No entendí Hay que bien qué hacer- significa back orders. ¿Esas serían qué cosa? Los pedidos en espera, ¿sí? Ah, bien. Entonces, esto, fíjense, bueno, veamos qué interpretación se da, porque ven que son valores muy parecidos. Por ejemplo, dice lo que hay que solicitar está muy cercano de lo que es la demanda anual, por ejemplo, entonces hay que ver qué inventario promedio se tendrá, si es que se tiene o no inventario, después habrá que ver cuál será, digamos, el formato que tendría la gráfica, ¿sí? Y después, bueno, jugar un poco con lo que sería el cambio de estos parámetros
de entrada. Profe, le iba a decir que backorder era sobre los pedidos en espera y nosotros por el enunciado tenemos que un 10% del costo de cada unidad. Ajá. Entonces acá donde está el 30 no debería ser 2000. Exactamente, ¿sí? Pero en esta situación, lo que pasa es que, bueno, ustedes recuerden, vamos a hacerlo después, bueno, con el dato que da el enunciado en forma exacta, ¿sí? Es una ejemplificación de cómo, una vez que ustedes hacen la carga, ya vamos a poner acá el número 2000, si se altera el valor de alguno de los parámetros, ¿cómo afecta el resto de los valores? ¿Sí? Si el costo de ordenar en espera fuera, digamos, nada, o sea, 30 pesos nada más, estaríamos muy cerca de ¿qué? De hacer un solo pedido en el año y con eso, al aproximarse, o sea, acá, digamos, obviamente por digamos, ¿cuántas unidades faltan? 10, las 10 unidades que faltan, justo al terminar ese primer año habría que hacer una nueva orden, pero bueno, ¿cómo cambia esa situación? Ustedes lo tienen, alguien tiene la posibilidad cada uno, digamos, en su casa de tenerlo abierto al Excel, porque la idea, bueno, más adelante va a ser que al menos uno de cada equipo lo tenga abierto y puedan comunicarse como para charlarlo, ¿sí? En esta situación, ¿cómo imaginamos que sería la gráfica? Casi toda la gráfica correspondería ¿a qué? Al lote. Bueno, vamos a hacerlo... No habría S, digamos. ¿Cómo? Perdón. No había parte S. Claro, o sea, todo lo que es la parte positiva del eje Y casi no existiría, o sea, convendría trabajar, ¿qué cosa? En forma pura con los pedidos pendientes, o sea, es como que apenitas tocaría acá, ¿ven? Y no tendríamos casi nada, digamos, de inventario máximo o promedio. Se trabajaría como, casi, digamos, como a pedido. Un solo lote en el año y ya está. ¿Eso por qué se da? Porque se está considerando, bueno, esto acuérdense que después se repetiría, pero es como que por los valores, esos particulares, apenas si pasa por encima de cero el inventario, digamos, físico que uno tiene, ¿sí? ¿Qué pasaría si ahora se consideran los 2000? O sea, el 10% del valor. ¿Cómo va a cambiar ahí la cosa? Ven que hay un salto en el costo total anual, ¿sí? ¿Qué teníamos acá con 30? Obviamente un valor nada, o sea, muchísimo menor. Cuando esto ya, digamos, aumenta en forma muy significativa, entonces por ahí en estos tiempos que, bueno, ahora en los últimos meses se mantiene relativamente estable, pero bueno, siempre que está en estas digamos, situaciones en las que se prevé que puedan aumentar, digamos, todos estos precios, bueno, vamos a ver cómo eso, digamos, impacta en los modelos, ¿sí? En este caso, colocando el número original, o sea, acá hicimos el qué pasa si antes de los números originales del planteo, pero ahora sí tenemos esto. ¿Cómo cambia esa situación entonces? Y ahora tendríamos que hacer 7 pedidos al año, por ejemplo, uno de los cambios. Ajá, acá tienen 7 pedidos al año. Ese punto de reorden que nos estaría indicando siendo negativo, que cuando tengamos en espera cuántos pedidos hay que liberar la orden. 4. 4, ¿verdad? O un valor de estos aproximados a 4, se considera 4. Entonces, ahora tiene un poquito más de sentido ese stock negativo, porque es el punto de reorden, ¿se acuerda? El punto en el que se encuentra el stock al momento de liberar una nueva orden, ¿sí? ¿Cuál será el número óptimo de pedidos en espera que se espera justamente bajo esta situación? 11. 11. Eso lo ven en donde, la línea 15, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra información nos proporciona la tabla? El lote ideal que vendría a ser 16, redondeando para abajo. Ajá. O sea, alrededor, ¿verdad? De 16, que es lo que nos va a llegar, ¿sí? ¿Cuántas También órdenes varía entonces se liberarían? 7 órdenes, bueno, vamos a hacerlo, digamos, con esos valores redondeados, y el tiempo de ciclo, esto sería aproximadamente cada, digamos, un mes y una semana, o sea, cada 5 semanas, ¿verdad? Sí.
¿Qué nos estaría dando la línea 21? El inventario promedio. Promedio, ¿verdad? O sea, el average sería el promedio. ¿Y cuántos tendríamos, digamos, simultáneamente, digamos, a la mano, o si se quiere, en la vidriera de ese modelo en particular de celular, como máximo, o sea, como 5. mucho? 5, ¿verdad? O sea, se puede exhibir, digamos, el que sería esa unidad que la voy a tener siempre, por decirlo así, y las otras, en realidad todas están almacenadas porque siempre se exhibe uno de, digamos, como un modelo y nada más. ¿Está? Bueno, ¿qué parámetros se les ocurre podríamos cambiar acá? Vamos a suponer que en realidad alguien hace que los celulares vengan del extranjero, ¿sí? Más allá de que, bueno, ya saben que estos datos son, digamos, ficticios, pero vamos a suponer que por estas cuestiones de la cuarentena, inventemos, pasa un tiempo, entonces dicen, bueno, mira, si vos haces el pedido al extranjero ya no demora 14 días, a lo mejor demore 30 días. ¿Qué cambios habría que hacer? No es una pregunta difícil, digamos, se entiende cuál es la intención, ¿verdad? Si el gerente dijera, mira, acaba de llamar el proveedor y dice que en 14 días es imposible que llegue, porque hubo, bueno, una situación que impide hacer la entrega en 14 días. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, el proveedor me acaba de decir que va a demorar un mes en llegar. Entonces, ¿cómo, o que a partir de ahora, por un cambio de política del proveedor, solamente pueden entregar 30 días después? ¿Qué habría que cambiar ahí? El lead Aumentar time. el pedido. En Lead principio, time va a si el pasar a ser proveedor me 30. dijera, mira, yo ahora no te puedo despachar la orden en 2 semanas, voy a necesitar un mes, o sea, 30 días, 4 semanas. ¿De qué parámetro de entrada estamos hablando? ¿El lead time? El lead Exactamente. time. Este es el tiempo de entrega del proveedor. Entonces acá uno puede, digamos, empezar a jugar, uno a veces como que tiene miedo de que se rompa, pero no se rompe. O sea, puede haber valores particulares que den números extraños, digamos, por el valor que se está considerando, pero supongamos, si demora 30 días, entonces se cambia acá. ¿Y qué es lo que se mantiene y qué es lo que cambia en la situación cuando uno pasa de 14 a 30? A lo mejor al gerente le interesaría saber si esa demora extra de 15 días hace que mejore qué cosa. No olvidemos cuál El es costo total. exactamente, hay que ver lo que le interesaría en forma prioritaria, ver si cambia el costo total, ya sea que se incremente o que disminuya, ¿sí? En este caso afecta que en vez de 14 días el proveedor entregue en 30 días. No, lo único que variaría sería el punto de reorden. Ajá. ¿Y qué otros datos podríamos poner acá, por curiosidad? Vamos a suponer que no demora 30, que tuvo otro problema. Entonces ahora a lo mejor demora ¿cuánto? Y no sé, 45 días. 45 días. Cambia en algo, entonces a lo mejor te dice, mira, ahora, digamos, demora más todavía el tipo, estoy preocupado de que esto nos cueste, digamos, dinero. ¿Nos costaría dinero? No. No todavía. Bueno, ¿qué pasa si se demorara 60 y así? ¿Se entiende? Entonces, profe, en ese punto, por ejemplo, que ya son 60 veamos y si... el punto de reorden ya supera al lote de producción. ¿Qué a ver sucede ahí. ahí? Porque ahí el punto de reorden es mayor que el del pedido, digamos. Claro, entonces ahí, ¿qué pasaría? Bueno, a lo mejor, de nuevo, como yo les decía, si yo pusiera acá, por ejemplo, que demora 120 días, entonces ahí hay que, digamos, ver si es que realmente es una situación que sí pueda darse o sale por el tema de jugar, digamos, con los valores de estos parámetros. Pero, a ver, en este caso, si el punto de reorden es mayor, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí? O sea, está, digamos, Realizar ¿cómo, perdón? que se podrían hacer 2 pedidos seguidos y después uno, una cosa así. Bueno, de nuevo, o sea, es, digamos, a modo de ejemplo el poder jugar, digamos, con ese parámetro, ¿sí?
Pero bueno, cuando ya son estas situaciones un tanto particulares, hay como que ver, ¿verdad? Pero bueno, al menos este paso, o sea, es como que sería como una especie de valor límite, si se quiere, para que la situación no cambie tanto, el poder estar entre, digamos, un valor de entrega en días de menos de 60, ¿sí? ¿Qué cosas sí podrían afectar, digamos, el costo total anual? ¿Qué es lo que nos convendría? A ver, hagamos miren, vamos a ver esto, hay que, digamos, cuesta un poquito a veces, pero hay que acostumbrarse miren, vamos a suponer que vamos a venir por acá, y esto era también algo muy interesante o muy importante que comentaba la ingeniera, ¿sí? Este modelo que ya da el valor o el tamaño del lote óptimo y el número óptimo de órdenes en espera, ¿qué es lo que incluye? ¿Qué costo es el que se ha incluido en esta ecuación de costo total? A diferencia del EOQ tradicional. Y se tienen en cuenta el costo de mantener cuando hay existencias y el costo de mantener cuando estamos en espera. Claro, ustedes tenían el costo de mantener, esta H es de hold, o sea, de mantener, el costo de ordenar, o sea, el costo de hacer la order, y la verdad es que no, me acordé de averiguar en inglés qué significaría este término, que es el costo de hacer el pedido en espera. Pero bueno, ese es el término que se agrega, ¿sí? Entonces, a lo mejor es algo como evidente, pero no está de más hacer, digamos, esa verificación. ¿Qué pasaría? Fíjense, algo a lo que hay que estar atentos, o sea, ¿dónde se encuentra cada término en la ecuación y qué efectos tiene sobre el término que es el que está definiendo cuando ese valor se altera? ¿Qué pasaría si no se permiten pedidos en espera? ¿Cuánto sería el valor de C sub B? Cercano a cero. Si no se permite, o sea, directamente están prohibidos Bien. los Cero. pedidos en espera, ¿sí? Es evidente, pero de todas formas, hagamos, digamos, esa observación para cuando de a poquito se vaya complicando la cosa. Este valor sería 0. Si este término es 0, ¿verdad? O un valor, digamos, muy cercano a 0, porque en realidad, digamos, acá lo tenemos como un denominador, ¿sí? Si esto se pudiese cancelar, ¿qué quedaría? Esto se cancela con esto, quedaría en 1, y nos quedaría, ¿qué cosa? El lote original, ¿sí? Si este valor se hiciera, bueno, acá realmente pudiera hacerse 0, la idea es que este término se cancelaría, y entonces, ¿qué es lo que pasaría? O sea, si el costo de ordenar en espera fuera muy pequeñito, ¿qué es lo que pasa? Todo el pedido sería a espera. Que era lo que ocurría, ¿se acuerdan? En este caso, o sea, teníamos casi todo en espera y eran prácticamente idénticos los valores de ambos términos, ¿sí? Bueno, es simplemente Como trabajar por pedido. a modo de ejemplo decir, bueno, darnos cuenta de que todos estos términos modelan un sistema, digamos, que responde a una aproximación, o sea, a una estimación de la realidad, pero son modelos muy sensibles. Entonces acá cada término realmente significa algo, no es lo mismo que el valor de D cambie numéricamente en esa expresión, digamos, abstracta, algebraica, a que represente unidades demandadas de algo que uno vende, que por lo tanto, digamos, lo vende para obtener beneficios, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, eso sin mencionar que, bueno, que, digamos, circunstancias pueden hacer variar el valor de la demanda anual. O sea, ¿en qué caso a mí, digamos, me interesaría? ¿Qué pasaría si ahora la demanda uno dice, bueno, este modelo en realidad es como que va pasando de moda y ya no me piden 120 unidades por año, me piden, por ejemplo, no sé, 80. Veamos qué pasa. ¿Qué es lo que pasaría ahí? En vez de 120, nos piden 80. ¿Qué es lo que ocurre?
Baja el costo total. Claro, habría que hacer, digamos, como una interpretación, o sea, ir encadenando todas las consecuencias que surgen por el cambio, por la alteración de ese parámetro. Si se demandan menos unidades, seguramente recibiré, obviamente, menos unidades, por lo tanto el costo de mantener esas unidades seguramente será menor. Digamos, ¿cuál es el costo ahora? De sostener es 3.652, pero con 80 unidades que se demandan, evidentemente, al tener menos stock físico, de eso va a depender el costo de retener, también se hace menor, y por lo tanto va a hacerse menor que cosa. El costo total anual. Se entiende, digamos, la idea. Hay que, digamos, ir observando. De hecho, hay una parte del ejercicio, que ya lo van a ir, digamos, resolviendo ustedes, que les pide hacer una comparación entre dos situaciones. Al principio se plantea como, para que sí se permitan los pedidos en espera, contra una situación tradicional EOQ, común y corriente, en donde no se los va a permitir. Entonces se hace, bueno, una comparación. Entonces a veces, si uno, digamos, toma el riesgo de no mantener siempre el stock físico en forma permanente, sino de saber si las condiciones se cumplen, el cliente está dispuesto a esperar, etc., de poder hacerlo a través de pedidos. Veamos entonces como una segunda acá alternativa, digamos, se entiende, digamos, a dónde se orienta la idea de cómo van a ir respondiendo estas preguntas. Estas en realidad son preguntas que son, digamos, texto de las celdas. Entonces ustedes van a ir haciendo un informe en donde van a decir, bueno, bajo estas condiciones se recomienda seguir una política de inventario con estos valores, ¿sí? Y si quieren hacer, digamos, un pequeño informe de el qué pasa si, pueden decir, bueno, mira, si acá la demanda, no sé, en este valor baja hasta este nivel, entonces como consecuencia va a tener, no sé, un efecto en los costos totales de una disminución de tanto, ¿sí? ¿Por qué puede ser, digamos, importante hacer todos estos análisis? A veces, digamos, uno hace estos repasos y está hasta como con un poco de una cuestión de filosofía, pero no hay que perder, digamos, el punto. ¿Por qué hacemos estos modelos cuantitativos y tomamos, digamos, este tiempo para hacer las estimaciones de los valores de estos parámetros de entrada? ¿Para qué hacíamos, en definitiva, estos modelos y la resolución y la interpretación? ¿Se acuerdan para qué usábamos estos modelos cuantitativos? Para poder predecir una realidad que puede ocurrir en el futuro, para poder conocer también. Claro, siempre, digamos, que se trabaja con ecuaciones, ya sabemos, son modelos matemáticos que describen y que en este caso tienen, como se dice, un afán de predecir. No es como una predicción exacta, o sea, acá no se adivina el futuro. ¿Y por qué será que no se adivina el futuro? Bueno, fíjense, cuando uno tiene ecuaciones que responden, o sea, modelos que responden a situaciones, por ejemplo, físicas o químicas, eso es una predicción exacta. O sea, yo sé que en el caso del tiro oblicuo, por decir algo, si se da con cierto ángulo y con cierta fuerza, puedo, sin lugar a dudas, determinar cuál va a ser la altura máxima, la distancia máxima, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo mismo en química. Yo sé que si en cierta proporción se mezclan dos sustancias, va a ocurrir esa reacción química y no puede ocurrir nada separado de eso. Pero ¿qué ocurre en estos modelos cuantitativos? ¿Cuál es el factor extra que nos impediría hacer una predicción exacta del futuro? Porque es justamente, bueno, lo que hace esta diferencia, ¿no? Acá se trabaja ¿con qué? Con pedidos. Claro, pero a diferencia, por ejemplo, de la física, que trabaja con elementos, digamos, inanimados, o sea, elementos que tienen masa, etcétera, etcétera, ¿sí? La química, ahí no hay nada, por decirlo así, si es inorgánica, vivo. Estos modelos cuantitativos tienen mucho que ver con el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, a lo mejor esta demanda
este parámetro de entrada, que es la demanda, tiene mucho que ver con, por ejemplo, la novedad del producto, o sea que el celular seguramente será mucho más caro y tendrá muchísima más demanda cuando se lanza al mercado, ¿sí? Pero ese valor de la demanda, ya sea que se lo estime de forma muy aproximada, o sea, después uno realmente compara qué es lo que yo intenté estimar o predecir, entre comillas, y qué es lo que pasó en realidad, ¿sí? Pero en definitiva depende mucho también de la conducta, en este caso, si se quiere, de los consumidores. Hay un momento en el que por ahí sale un celular mejor, de esa misma marca o de otra marca, entonces pierde interés la gente, o sea, cambian lo que se veía en economía como los gustos y preferencias. ¿Y qué ocurre si cambian esos gustos y preferencias? Primero tenía una demanda de 120, después de 80 y después será de ¿cuánto? A lo mejor sea, no sé, de 5 unidades y después al final nadie le da bolilla. Y bueno, ¿qué es lo que habrá ocurrido? Bueno, pasó el tiempo de ese producto y de hacer el estudio de inventario y habrá que hacerlo o volcarlo sobre otro producto, otro artículo, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea que acá, digamos, hay mucho de este factor humano. Estos modelos cuantitativos tienen mucho que ver con economía, y al ser la propia economía una ciencia humana, es decir, que esta conducta de cómo se va a comportar, digamos, una persona o un grupo de gente, ya sea como consumidor o como proveedor, cuando nos tenga que, digamos, bueno, justamente proveer de estos artículos, etcétera. O sea, lo humano tiene, o estas conductas cambiantes son las que también influyen aquí, ¿sí? Entonces, fíjense que en algún momento uno dice, bueno, el costo ahora de ordenar, en vez de ser 2.000, será, por ejemplo, 4.000, y entonces vuelven a cambiar, digamos, los valores de estos parámetros. ¿Se entiende, digamos, cuál es la moraleja, si se quiere, de estos modelos? Sí. Uno los hace para Sí, describir lo profe. mejor que se pueda estas situaciones, hacer, digamos, estas estimaciones a futuro, pero nunca se tiene, digamos, la garantía total de que la gente se va a comportar de esa forma, ¿sí? Entonces, si ahora uno quisiera a lo mejor sostenerla la demanda, no digamos de 120 unidades, sino que quiere que esté, por ejemplo, en aproximadamente 100 o en 95 unidades, ¿qué es lo que se podría hacer? Si yo quisiera, digamos, sostenerla un poquito en el tiempo la demanda de un producto, ¿qué es lo que pueden hacer las empresas para decir, bueno, cuando Reducir el precio, reducir el Costo precio por por unidad. unidad. una alternativa sería, bueno, lo pongo más barato, pero te digo, no lo quiero, digamos, vender más barato. Pero es una Pedir alternativa menos. válida, genial. ¿Qué más habría que hacer? Hacer ofertas como 2 por 1, por Por ejemplo. ejemplo, hacer promociones, publicidad, o sea, uno hace como empuja, digamos, lo va como tentando a los consumidores. Entonces ahí uno va a ir de a poquito ampliando cuando ya veamos lo que es el tema que sigue, un poquito más adelante, el de la utilización óptima de recursos, cómo uno podría, digamos, apoyar esa demanda para que se sostenga a través de campañas publicitarias. A lo mejor lo podría, esto es un poquito ya más alejado de lo que es este caso en particular, pero vieron que a veces, fíjense, si yo tengo un producto que sé que, por ejemplo, está a punto de vencer, por ejemplo, los paquetes de polenta, por dar un ejemplo así tonto, eh, están ocupando espacio, sé que están a punto de vencerse, pero la gente es como que no los demanda. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Primero, bueno, no los puedo regalar, ¿sí? Entonces, a lo mejor, como decía bueno, el compañero, los puede acompañar a hacer un 2 por 1, o no sé si vieron alguna vez estas ofertas que hacen Liquidarlos al costo. liquidarlos al costo, o ustedes van al súper y van a ver que está el paquete de polenta, invento, atado con una cinta scotch, con una lata de durazno. Entonces, sí, bueno, vos te llevas la lata de durazno y el paquete de polenta, en vez de pagarlo tanto, lo pagás a otro precio, o te lo regalo. O sea, en realidad nunca es un regalo, ¿sí? Siempre, digamos, hay algo, digamos, de ganancia, o al menos lo que se llama salir hechos, que es también como una especie, bueno, es una falacia, o sea, uno nunca sale hecho. Entonces imagínense que durante un mes de trabajo pasan los 30 días y dicen, bueno, yo comencé con 2.000 pesos,
pasaron, digamos, ciertas situaciones de lo que quise producir o quise comprar para revender, entre lo que se rompió, me robaron, o realmente pude vender, etcétera, etcétera, y llego al día 30 y tengo 2.000 pesos. ¿Qué podría, digamos, decir de esa situación? Que parezca obvio, o sea, no he ganado, no he perdido, pero ¿qué es lo que pasó en el medio? Que es el factor, digamos, clave. ¿Qué es lo que No se sucedió? vendió, digamos. No vendieron lo que ellos esperaban. Alguien puede decir, bueno, no he ganado, ¿qué va a hacer? Pero no he perdido. Un pequeño consuelo. En realidad lo que pasó ahí es que, bueno, pasó el tiempo. ¿Está? Ustedes ya saben, como dice el dicho, todo está hecho de tiempo. Es decir, que en realidad cuando uno no puede, en una actividad en la que tenía la intención de obtener un beneficio y no lo logra, bueno, seguramente si uno lo ve en el contexto acá del tema de inventario, uno podría decir, bueno, con ese producto en particular no, habrá que ver si se puede compensar quizás con otro producto. No se puede tampoco ganar sistemáticamente, ¿sí? Bueno, veamos. Tenemos por acá el otro enunciado. Les hago solamente una pregunta por curiosidad. ¿Ustedes en su pantalla ven este cuadrito donde aparece mi nombre y aparece Agustín, Nicolás y Leonel? A ver, el cuadrito de Zoom. Sí. El No, cuadro, no se ve. Sí, lo que dice Javier Cantó. el cuadro que dice su reunión terminará en 10 minutos, ¿se ve? Ah, Nosotros, no. nosotros sí lo vemos, pero para nosotros, digamos. No, pero quiero decir, ustedes ahora lo ven en su pantalla, porque Sí. no sé qué elementos Yo- oculta en el video que... Pero a mí me parece que se termina en 5. Claro, bueno, pero ustedes ahora ¿qué están viendo en la pantalla? Dice ejercicio 1 y lo pueden leer Sí. completo y bien, o aparece el cuadrito de Zoom con mi nombre. Solo vemos el PDF, Solo profe, lo vemos podemos el ver PDF, completo. Perfecto. Por ejemplo, ahí está hablando Leandro. ¿Lo ven a Leandro ustedes? Sí. Sí. Ah, entonces sí, este cuadrito se ve bueno. Entonces lo saquemos acá para que quede más bonito. Ah, no, profe, no lo vemos en su pantalla, lo vemos nosotros en la nuestra. Claro, nosotros solo vemos el PDF y ya está. No vemos Claro. nada del resto de cosas. Ok. Vemos la pantalla flotante de las ventanitas. Claro, todo eso es agregado por Zoom, me parece. ¿No están Para viendo cada que ahora uno. yo estoy, bueno, haciendo, bueno, moviendo esa... No, Perfecto. No, ¿Les no, parece eso no vemos. mejor? No, mucho mejor así la grabación quede bien. Bueno, chicos, ¿se entiende, digamos, cuál es el propósito? Acuérdense que acá se hace, aunque uno insiste en esto, pero es importante tenerlo siempre presente, esta como, digamos, resignificación. Por ahí hay asignaturas en donde vemos algún trabajo algebraico demasiado mecánico y no se hace la interpretación de los términos. Entonces, en algún momento, en aquel momento cuando yo he cursado, también la materia es como que me sorprendía, iban cayendo todas las fichas de decir, esto es lo que significaba esta matriz de valores. Por eso es que yo no puedo acomodar los números en el orden que se me dé la gana. Una columna en sí misma es un elemento con mucho sentido, una fila completa también, no puedo hacer lo que quiera. Esto tiene, digamos, mucha información por dentro, más allá de lo numérico o de lo que uno pueda hacer en forma, digamos, mecánica, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que dice el ejercicio 2? En el ejercicio 2 dice, considerando la información que se proporcionó originalmente en el ejemplo de recién, suponga que el gerente decide no tener pedidos en espera. ¿Cómo cambia entonces la situación, verdad? Y la siguiente información, o sea, ¿en qué va a cambiar? ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahí? Nosotros acabamos de utilizar para el ejemplo 1 una planilla de cálculo que está especializada en lo que son pedidos en espera, ¿sí? Si no se permiten pedidos en espera, volvemos ¿a qué modelo? EOQ. Al EOQ clásico. Entonces, bueno, sabiendo eso, ¿qué es lo que haríamos? ¿Cuál sería una propuesta? Una propuesta según los datos, la modificación de los datos. Claro, ¿cómo harían ustedes para resolverlo? Acá es como que lo estamos haciendo entre todos, pero en realidad el planteo sería, acabamos de resolver el ejercicio 1 utilizando la plantilla correspondiente, que es la de pedidos en espera. Este segundo ejercicio dice, considere los datos del enunciado de recién, pero como un modelo EOQ común y corriente. Y después, compare.
Entonces, Bien, tendríamos que despreciar el costo, por ejemplo, de mantener cuando no los tenemos en stock, cuando están en espera, perdón. Entonces exacto, despreciamos ese entonces, costo y usamos la tabla del EOQ común. Sí. exactamente. Y cuando se tengan ambas tablas, o sea, lo que habría que hacer es ahora utilizar la planilla de cálculo que corresponde al EOQ puro, con los valores correspondientes del primer ejercicio. Y una vez que se Claro. hace eso, ¿qué es lo que se va a comparar? ¿Qué es lo que El nos costo tiene- total. nos va a El lote, el interesar? tamaño del lote y el costo anual. Claro, entonces si uno tuviera como que después hacer como una prioridad de la información que nos interesa, diríamos, bueno, aunque parezca obvio, ¿sí? Los dos costos totales, si se permite o no pedidos en espera, no son iguales. Entonces, si no son iguales, eso implica ¿qué cosa? Si no son iguales, son diferentes y Hay que por lo tanto hay elegir uno que uno. tiene que ser mayor al otro. Entonces, si yo ya estaba Sí, en la situación que me conviene, seguramente la propuesta será mantenerlo. En cambio, si la nueva situación que puedo contemplar implica un costo menor, habrá que darle bolilla y analizarla para ver si realmente conviene hacer ese cambio de actitud ante la política actual. ¿Se entiende? sí. ¿Está? Ahora sí. Decía, siempre que ustedes estudian de libros con papel y lápiz y calculadora a la par, complementando lo que es obviamente la planilla o, bueno, el software, que es el único que vamos a usar, que es el Excel, o algún equivalente, traten de hacer esta ejercitación de pensar cuáles de estas situaciones, salvando la distancia de que es una situación, digamos, didáctica, de libro o adaptado para presentar el concepto, en donde quizá lo pude haber visto antes o lo puedo ver de ahora en más, en alguna publicación, en el súper, cuando, por ejemplo, bueno, hace mucho pasaba por un corralón, entonces uno dice, bueno, son lugares muy grandes físicamente, entonces vos tenés, qué sé yo, los bloques para construcción, tenés todo lo que son los marcos de puertas, de ventanas, todo lo que son esas montañas de arena, de ripio, las vigas, que es de lo que tratan los otros dos ejercicios, ¿sí? Entonces decir, bueno, ¿por qué son importantes estas comparaciones de políticas de inventario, que es el tema, ¿verdad?, que estamos tratando ahora? ¿Por qué será importante que uno haga una comparación entre, digamos, ya sea que trabaje actualmente con pedidos en espera o no, y compararla con la otra situación o con alguna otra que se dé? Porque vamos a estar atentos a qué cosa, a cuáles son los costos, y si yo estoy parado en una situación óptima, la mantengo, como decíamos al final, ¿verdad?, del bloque de recién, pero si veo que hay un costo menor haciendo un cambio de política, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Y por qué habría que tenerlo en cuenta? Porque, ¿cuál es la idea? Si antes me costaba, por ejemplo, 50.000, y cambiando de política, que no siempre es fácil o no siempre se puede, sé que el costo va a ser 35.000, está bien, la resta me da 15.000, pero ¿qué es lo que va más allá? ¿Qué es lo que implica tener esa diferencia de costos? ¿Se entiende la pregunta? Me da lo mismo, digamos, que algo me cueste en una situación en la que yo me manejo hasta ahora, 50.000, a ver que puedo hacer cambios y que ahora va a ser 35.000 el costo. Y que Una no, cosa Siempre vamos es, a elegir el menor costo. claro, pero la idea es que ahí he podido detectar una diferencia, digamos, un ahorro. Perdón, Leila, mira, déjame que vuelva para acá. ¿Y cómo hago para darte la palabra? De paso, me desburran a mí. Sin querer, profe. Acá está, Leila. Sigo bien levantado la mano, dime. Sí, profe, fue sin querer. Ah, perdón, listo, no hay problema. ¿Por qué será, bueno, importante? Vamos a suponer que para hacer... Disculpa, Javier, Sí, que ingeniero, ¿cómo hable. está? Pero mira qué buen error ha sido. Tienen que hablar los otros, no puede ser que Agustín sea el único. Agustín y hay uno más que están hablando, son los únicos. Tienen que participar. Ahí les acabo de mandar un mensajito diciendo que si no hay evidencias de que participan, porque no hay imágenes de ellos, no hay voces de ellos,
entonces directamente no van a existir. Así que vean cómo van a manejar su timidez y que se manifiestan no hablar y no mostrarse. Si no hablan, no se muestran, no existen. Perdón, Javier, siga. No, no hay problema, ingeniera. En este caso, bueno, a lo mejor, bueno, es como una solicitud mía, no la hice expresamente, el tema del video, porque, bueno, hago un micro paréntesis. Es como que mi notebook ya cumplió su ciclo, y bueno, estoy esperando que en un par de días pueda tener la posibilidad a lo mejor de cambiarla, ¿sí? Entonces eso es como que nos ahorra un poco de ancho, para que no se corte el audio y salga un poquito más fluido todo. Pero en cualquier momento creo que ustedes tienen la posibilidad de desmutarse voluntariamente y volverse a mutar, digamos, cuando quieran participar, ¿sí? Eso es especialmente importante, digamos, acá, y ahora que está la ingeniera presente, con ella. Tienen que hacerse notar para bien, ¿sí? Acuérdense que tiene, digamos, su peso esa notita conceptual. La idea, miren, sería que si, por ejemplo, ustedes van y quieren comprar, qué sé yo, un traje de gala, y el traje de gala cuesta 5.000, pero saben que cambiar de política sería visitar otras casas, y el mismo exacto traje cuesta 3.500. ¿Por qué será relevante tenerlo en cuenta? Porque ¿qué podríamos hacer con esa diferencia que se está ahorrando? Podríamos con esa diferencia tal vez tenerla en un plazo fijo en un banco, o tal vez ponerla a producir o Claro, invertirla claro, hay dinero o son recursos que se pueden destinar a otra cosa. O sea, nosotros hemos detectado un comportamiento y gracias a la aplicación de este modelo nos damos cuenta de que lo podríamos hacer de forma más eficiente. O sea, podríamos tener un beneficio mayor o ahorrarnos, digamos, un dinero o disminuir un costo. O sea, todo lo que tiende a ¿qué cosa? A optimizar lo que se tiene. O sea, a nadie le gusta perder y no tiene sentido que alguien, digamos, desperdicie conociendo que hay una situación mejor, ¿sí? Bueno, ¿alguien pudo terminar de hacer la carga del modelito del EOQ? Sí, profe, yo ya Ajá. terminé. Mira, yo tengo acá, la están viendo, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran los valores originales? Acá me parece que era 1200. 120. 120 era. 120, el costo de ordenar 1.500, el costo de tener la orden en espera 2.000. Anual el 20%, sí. Ahí, y la orden estaba lista en 14 días. 14. Entonces, ¿teníamos estos valores? A ver, ya les digo. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, ¿quién es el que hizo los cálculos? Perdón que acá no tengo la lista de nombres. Sí, no hay problema, yo, Nicolás Mesa. Perfecto. ¿Y qué valor te da para el costo anual total? El costo anual total para EOQ me da de 37.900, casi 38.000 pesos. Ajá. Entonces, acuérdense, la situación que ustedes están viendo ahora en pantalla conmigo era la que sí contemplaba los pedidos en espera. Y para probar, porque uno siempre, digamos, va intentando hacer indagaciones sobre cuestiones que nos lleven a una situación que mejore la actual, si quisiésemos pasar a un sistema EOQ, ¿qué es lo primero que tendríamos que avisar? Mirá, tu política actual tiene un costo anual de 22.000 pesos. Si vos querés pasar a la otra política, ¿cuáles van a ser los costos? Son 10.000 y tantos pesos más que tienen que gastar. Claro, o sea, que obviamente nos conviene quedarnos como estamos o pasar a la otra política. Ojo que Quedarnos, ¿Cómo obviamente. estamos? acuérdense también, es siempre, aunque uno diga, bueno, es evidente que alguien en la postura de tomar una decisión, porque salvo que sea, digamos, el dueño, que no tenga a nadie por encima a quien rendirle cuentas, nosotros siempre acá en el nivel operativo hacemos ¿qué cosa? Recomendaciones, aplicación de modelos con la estimación de los parámetros de entrada, esos modelos se resuelven y se hacen, digamos, cálculos, se los presenta en forma de estos informes técnicos o descriptivos o con sugerencias, pero es siempre un apoyo a la toma de decisiones que lo hará quien tenga el poder, digamos, de decidir finalmente, ¿sí? Bueno,
Entonces, en este caso, había que quedarse con la política que se tenía actualmente. Bueno, algo parecido ocurre con el ejercicio 3 con respecto a el ejercicio 4, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la idea o cuáles serían los pasos que van a tener que seguir? Acá no está dicho en forma expresa, pero ustedes siempre que puedan hacer, digamos, dentro de lo que es la solicitud, digamos, de las situaciones o de los ejercicios, ¿está? Si quisieran hacer un agregado, o sea, darle a ustedes ese toque de plusvalía, lo hacen. Acá no se les pide expresamente, por ejemplo, todavía en esta segunda parte, porque falta una tercera parte, que hagan la gráfica con la ubicación de algunos valores de parámetros destacados en esa gráfica. Pero si quieren hacerla, aunque acá por hoy no se las pida expresamente, vale. ¿Está? Entonces pueden ir haciendo, digamos, esta idea. Hacer algún agregado cuando ya se cumple lo que el ejercicio pide, pero que tenga que ser, digamos, un extra, digamos, significativo, o sea, que sea relevante, o sea, pertinente, se dice, y estar atentos a situaciones que puedan darse en la realidad o en publicaciones y anotarlas como situaciones candidatas para a futuro tenerlo en cuenta si se diera como un tema posible para el trabajo de campo, ¿sí? A lo mejor el trabajo de campo puede ser una integración de varios temas. Difícilmente se tome un tema de forma pura sin tocar indirectamente o directamente algún otro tema, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que, digamos, tendríamos que hacer también como una recomendación? No lo vamos a hacer, digamos, en este momento, pero como para tener en cuenta, fíjense, no sé si ahí voy a activar un momentito, les voy a dar como una ayudita en presencia de la ingeniera, con el permiso de ella. Bueno, es sin el permiso de ella, pero es como una recomendación. ¿Se acuerdan qué tarea tenían que la asignó ayer la ingeniera? Dijo que hagan algo muy importante. Ella lo puso con el nombre de portfolio. Quizás sea, digamos, algo muy parecido. A mí me lo enseñaron, o yo lo aprendí con el nombre de naipe. Es como un término, digamos, muy interno, digamos, nuestro o mío, que estaba, bueno, en otras materias, ¿sí? Ustedes no van a hacer esto que se denomina el naipe. El naipe sería tomar una hoja A4, poner ahí una fórmula compleja o varias fórmulas, hacerle lo que se llama la autopsia, esa fórmula, ver qué significa cada término, la definición, la unidad de medida, verificar la consistencia de unidades, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué tarea les había pedido la ingeniera? Que había que hacer con todos estos contenidos que hemos visto hasta ahora del capítulo 14. ¿Qué tenían que hacer? Realizar un cuadro comparativo entre todos los modelos. Ajá, sí. Exactamente, sí, sí. Con todas las fórmulas y compararlas. Digamos. Exacto. Entonces, bueno, acá no sé si se alcanzará a ver. Ustedes no lo tienen que hacer, bueno, no se va a ver nada, pero no importa, es solamente esquemático, ¿sí? Vamos a ver si se puede ver ahí. Yo fui haciéndolo, está incompleto, ¿no? A modo de ejemplo, no sé si ahí, ups, se tildó la cámara. Qué raro que no lo diría por qué. Bueno, son varias hojas, ¿sí? He corrido las sillas solamente, ¿me siguen? ¿Estamos ahí? A ver, fíjense. Son 3 hojas. Ahí volvió, profe, volvió. ¿Qué cosa? Que ahí volvió la cámara, ahí se ve bien. Perfecto. Sí, es que, bueno, como les digo, mi maquinita ya cumplió su ciclo. Hay que poner una orden, liberar una orden ahí para que actualicemos. Son 3 por ahora y no hay, creo, bueno, ni el 50% del contenido, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacerlo de forma colaborativa, digital, ponen cuál es el inventario máximo, el inventario medio, la fórmula del costo de ordenar, de retener en cada uno de los modelos, ¿sí? Podrían agregar, digamos, cuáles son las suposiciones originales del modelo EOQ y qué es lo que va cambiando de esas suposiciones de un modelo a otro, ¿sí? Pero, luego vayan haciéndolo de forma colaborativa, hagan una relectura, bueno, también si cada uno tiene a partir del libro impreso los capítulos, digamos, por separado, van a ver que, bueno, tienen que tenerlo lleno de colores, bueno, ustedes ya saben cómo estudia, digamos, cada uno, ¿sí? Pero acá es especialmente importante hacer ese extra, que es
darle más sentido, más significado a las formulitas. Bueno. Javier, disculpa. Sí, sí. La verdad que es mucho menos trabajoso de lo que estás planteando. Y de hecho, que ahí lo veo a Agustín, el año pasado hicimos una tabla comparativa. Agustín, En una ¿te acordás? página, creo. Que es solamente una página a donde aparece la síntesis de cada uno de los modelos, cuestión que uno puede compararlos, pero puede tener las fórmulas ahí digamos, al toque, ¿no? Y de paso eso hace que uno encuentre las relaciones y al menos los comentarios de la gente que fue rindiendo del año pasado, es que esa manera de sintetizar les ha servido mucho para repasar. Entonces, ya les voy a armar una tabla, o sea, la tarea va a ser que completen la tabla que yo les dé, cuestión que no haya ni siquiera así como, o sea, no digo que no haya creatividad, digo, ni siquiera hace falta creatividad, tiene que ser algo sintético, ingenieril, así, nada, o sea, ni colores. Agustín, ¿es así? ¿Sí? Bien. O sea, queremos ir así a la médula, punto, sin dar vueltas. Bien, sí, sí. Yo le había agregado, bueno, a esta que había hecho, es como, digamos, una presentación por ahí exagerada, obviamente, tipeado en la cómputo digital sale más resumido, que es la idea. Lo que pasa es que yo le agregué acá, medio con letra grande, también como un extra de la definición, pero no es eso lo que les pide, o no es lo que se les pide a ustedes. Claro, pasa que Javier es como el papá de ustedes. Javier es lo más bueno que hay en el mundo, entonces él les va a dar así como súper didáctico. Bueno, yo soy una bruja mal, entonces lo que quiero es síntesis. Síntesis para que después no tengan que leer mucho, sino que de un vistazo lo tengan. Esa es la idea. Disculpen, sigo. Bien. Y bueno, lo mismo con respecto a si lo quieren complementar con la gráfica y decir, bueno, esta ecuación, este término se corresponde con este pedacito de gráfica y estas preguntas, eje, el qué pasa si se altera tal valor por estar en un denominador, porque es proporcional, o sea, está multiplicando otro término, entonces si aumentan o disminuyen, siempre es como que van a la par. Si está en un denominador tendrá un efecto, digamos, diferente, entonces ver qué efecto, hasta dónde se puede hacer la alteración de esos valores, etc. ¿Sí? Bueno, si quieren lo podemos comenzar a plantear al 4, que es el ejercicio, digamos, que sigue. ¿Sí? Bueno, es, de nuevo, todavía muy parecido en cuanto a tener que identificar los parámetros y hacer estos pequeños cambios cada vez que se obtiene la solución inicial. O sea, a lo mejor dice, bueno, yo ya tengo todos los parámetros determinados o tengo estas estimaciones, lo resolví y ya está. En realidad la resolución del ejercicio es como el principio. Ahí viene la interpretación y después viene algo que ya tiene un nombre técnico, que ya se verá en un tema siguiente, que es comenzar a cambiar valores en cierto orden de estos parámetros para ver qué impacto tienen. Entonces, cuando el modelo es muy complejo, no vale la pena como hacerlo de nuevo, sino que ya se proporciona información a partir de la solución original. ¿Está? Bueno, dice, suponga que esta empresa, en realidad la del punto anterior sería porque la parejita acá de ejercicios son el 3 y el 4, ¿sí? Los datos históricos de una empresa de venta de elementos para la construcción. Entonces acá, bueno, esta partecita era la que queríamos como destacar. No esperen cuando, no importa de qué se trate, digamos, de forma central el trabajo de campo, no esperen que la secretaria les dé la tabla de Excel ya resuelta. Como dijimos alguna vez, va a decir, mira, yo lo que te puedo dar es un cuaderno con anotaciones que tengo, o papelitos, o tarjetitas, sácale fotocopia y vos fijate cómo lo vas a procesar, ¿está? Entonces, quizá una de las alternativas como para poder hacer una estimación de la demanda es ver cuáles son los datos históricos. Entonces esto ya puede por ahí engancharse con hacer alguna consultita a el sistema informático, o sea, nosotros de a poquito vamos a ir abriendo, digamos, las temáticas,
y, bueno, hacer como una integración. Acá en la materia, esa integración a lo mejor es tomar elementos de otras asignaturas, ¿está? Pero bueno, ustedes pueden decir, la demanda va a tener una estimación que se basa en datos históricos. Bueno, son de estos elementos para la construcción, indican que la demanda mensual de un cierto tipo de viga de cemento para la construcción es aproximadamente 1000 unidades por mes a lo largo de todo el año, ¿sí? Acá se pide que trabajen con el EOQ original estándar, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que tener a mano? El EOQ estándar, ¿sí? Lo copian, lo pegamos acá, podríamos poner el EOQ del ejercicio 3. ¿Y qué es lo que podremos ir identificando de los datos? Si la demanda es 1000 por mes, ¿qué es lo que vamos a tener acá? El anual 2000. 12.000, ¿está? El costo de liberar una orden es 350 pesos. Bueno, entonces acá el costo de ordenar, los 350. ¿Qué más? Cada viga vale 600 pesos, entonces el costo por unidad va a ser 600, y la empresa, bueno, trabaja los días estándares, 250, 3 días es lo que demora una orden en cumplirse una vez que es liberada, y el 20% del valor, digamos, del costo unitario es lo que se considera esa tasa de el costo de retener. Entonces, lo mismo, volvemos a obtener, ¿qué cosa? Los valores asociados para ese modelo con esos parámetros de entrada, ¿sí? Y hay que hacer después este informe que vaya respondiendo a lo que se solicita acá, y como extra podrían decir, bueno, esta gráfica es representativa de cómo se está comportando el modelo en este momento, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el ejercicio 4? Ahora, suponga que la empresa del punto anterior decide arriesgarse a operar con faltantes planeados, ya que a sus clientes no les afecta esperar un poco, seguramente serán obras en construcción, entonces si yo espero, digamos, ir comprando ahora para hacer el piso quinto y estoy en el tercero, podría comprar o tener la idea de comprar ahora, pero puedo, digamos, esperar, ¿sí? Entonces, el estudio adicional dice, permite determinar que el costo que está asociado a los pedidos en espera es de 100 pesos por unidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es el EOQ tradicional. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay que trabajar con ¿cuál? Con este que es el de referencia, digamos, siempre hacen copiar, pegar y renombrar. Entonces pongamos acá faltantes en ejercicio 4. Otra alternativa, ¿cuál sería? Que a lo mejor es un poquito más práctica. Abran otra pestaña del mismo, digamos... En una hoja copiamos y pegamos en otra hoja, del mismo archivo de Excel, ¿puede ser? Claro, ustedes lo pueden hacer de nuevo, o sea, en forma colaborativa, y en vez de archivos distintos o páginas diferentes, tengan hojas, páginas web, quise decir, ¿no? Si lo hacen con el Google Docs. Pueden hacerlo en pestañas del mismo archivo. Bueno, entonces acá, ¿qué vamos a tener que colocar? Bueno, ¿cuál es la demanda anual? Era 12.000. Vamos de nuevo acá, los parámetros, ¿cuáles eran entonces? Liberar la orden, 350, 600 pesos del costo unitario, 20% para el costo de retener, los 250 días, digamos, estándares, 3 días para esperar a que la orden, que una vez que ha sido liberada, se cumpla, ¿sí? Y el costo de liberar es 350, en realidad es este valor acá, y
en el número 4, lo que se agrega es 100 pesos como el costo de la orden en espera, ¿sí? Entonces, acá es donde vamos a colocar ese 100. Bueno, entonces, ¿qué es lo que observaríamos? Hay que hacer siempre, bueno, ustedes lo van a hacer en equipo, estar atentos ahí a que se carguen todos los parámetros correctamente, ¿sí? Entonces, lo primero que nos interesaba era ¿qué cosa? El costo total. Total anual acá es de 21.000 cuando permito estos pedidos en espera. ¿Cuánto es en el EOQ tradicional? Ese no es. Sí, ya estoy viendo este. No ¿Profe? es. Tenemos este. Y este no. Qué raro. Para. ¿Y dónde está? No, es. Para. Ahí. Vamos a poner acá, habilitar. Este es el. Entonces debo haber cargado, disculpen mal, yo el de recién. Este es el EOQ común. Entonces, vamos para acá. Pongamos nuevamente entonces los parámetros. 12.000, acá vamos a tener 350 por ordenar, acá el 20, el costo unitario es 600, los 250 días estándares y los 3 días de espera, ¿sí? Entonces, comparemos esto con este, ¿verdad? Entonces, acá nos da 21.000, ¿y acá cuánto nos está dando? Y 10.000 pesos más. 10.000 pesos más, ¿sí? O sea que en principio eso lo que nos está indicando es que hay que estar atentos a en qué situación estamos contemplando actualmente y cuál es la nueva situación. Si obviamente nos favorece, o en principio nos favorecería cambiar, digamos, de política, hay que tenerlo en cuenta. No es que uno hace, digamos, el cambio de inmediato, porque ningún cambio, digamos, es aislado. Habrá que ver en determinado momento si realmente cuento con el espacio, si este afecta, digamos, a algo que sea diferente, o sea, en este caso a lo mejor muy puntual, digamos, da esta diferencia, pero hay que ver si es que eso realmente se puede llevar a la realidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos, chicos? Bien, bien, profe. Bien. Bueno, acá está, a ver, como recién el día jueves van a comenzar a ver, entonces si se comienza a ver el jueves, tienen como tarea hacer ¿qué cosa? La lectura de lo que son descuentos por cantidad. Yo lo agregué acá a los ejercicios que son también típicos, 5 y 6, como para cerrar esta segunda parte que tiene que ver con los modelos de inventario donde hay una demanda determinística, ¿sí? Después se van a ver los modelos probabilísticos, que sería el práctico 1, parte 3, ¿sí? Y con eso, bueno, ya estaría como cerrándose por ahora el tema. Siempre vamos a ir integrando, o sea, esto es como decíamos en algún momento en programación hace mucho, es como un presente continuo. Cada concepto que se ve, en realidad queda ahí latente para ver en qué momento se lo puede relacionar o se lo puede integrar con algún otro. No es que el tema se cierra, se ve la forma de evaluar, tenemos la nota numérica y nunca más. ¿Está? Entonces, por eso es importante esto de hacer el portfolio, de ir buscando situaciones reales que se nos ocurran, o googlearlas, o verlas en alguna publicación, o bueno, a medida que vaya surgiendo. Tomen, como decíamos siempre, anoten todo y cualquier cosa, ¿sí? Por más que uno dice, bueno, acá me surge una inquietud, y hay veces que las inquietudes surgen solamente en el momento en que uno hace la práctica. A mí se me ocurren por ahí cosas como para poder mejorar en el siguiente encuentro solamente en esta situación de estar ya delante, digamos, en presencia, ¿verdad? O todos acá reunidos. Después hay que tomar nota y poder ir haciendo esas mejoras a futuro. Entonces, tengan eso en cuenta, siempre es como un presente continuo. Para tener que hacer la lectura de lo que corresponde a descuentos por cantidad, no es complicado, hay que hacer quizá, bueno, algunos pasos que son típicos de esa situación para después hacer comparaciones y decidir.
Y ahí el libro lo dice, si alguien ya fue haciendo la lectura, que a veces se dan resultados contraintuitivos. O sea, uno a lo mejor dice, bueno, en vez de comprar 10, compro 50 porque es más barato comprar por 50, pero ojo que eso arrastra lo que ya había comentado la ingeniera ayer, ¿sí? Seguramente, si compro más, lo que ahorro por el descuento se descompensa con lo que es, ¿qué cosa? El costo de retener, ¿sí? Pero bueno, para no adelantarlo, solo lo he puesto ahora en esta sección porque era lo que correspondía al tema, y la tercera parte, que es lo puramente, o tiene más énfasis en lo probabilístico, ya lo vamos a ver después, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tendrían que ir repasando como para hacer la gimnasia? Lo que es la curva normal. ¿Se acuerdan cuáles eran los parámetros de la curva normal? O sea, la distribución de probabilidad normal estaba caracterizada por dos parámetros, que eran... ¿Z y T? No. No exactamente, eran mu y sigma. Ah, sí, muy ¿Se acuerdan? Entonces, como no todas las situaciones reales naturalmente van a ser, digamos, una distribución normal estandarizada, se calculaba el puntaje típico Z para poder llevar, ¿qué cosa? Los datos de esa situación puntual a un lenguaje, no un lenguaje, sino un valor estandarizado donde se podían buscar esos valores en la tabla. Recuerdan, ¿sí? Entonces vayan también haciendo un repaso acerca de eso, ¿sí?